de un ministro, no de un mejor ministro, que era Miguel Ángel Murillo. Y este Miguel Ángel Murillo es el que en los primeros meses de 1944 empieza a explicar que allí están empezando a cometerse atrocidades. Miguel Ángel Murillo cesa alrededor del mes de marzo o abril. Entonces Ángel Sambriz, que había llegado unos meses antes, que era el secretario de embajada, se queda de encargado de negocios, o sea, de jefe, de embajador en funciones en la embajada. Una embajada con un personal reducido. No vivía en la residencia en la que vivimos mi mujer y yo, porque eran otros tiempos, porque además él, como había llegado de secretario de embajada, había alquilado una casa, un chalet, del otro lado del río. Budapest es una ciudad dividida por el río Danubio, que de un lado están las colinas de Buda y del otro lado la planicie de Pest. La embajada está en la planicie de Pest y Ángel Sambriz vivía en su residencia en Buda. Siguió viviendo allí, pero de hecho todo el trabajo y todo se realizaba en la residencia de la embajada. Allí, acompañado de la canciller, de su hijo y de 2 o 3 personas más, pues iba sacando los informes y es el que empieza, de verdad también, ya a ver, a valer los informes larguísimos, muy bien ilustrados sobre lo que estaba empezando a pasar. ¿Cómo empieza la cuestión? Se dice que Ángel Sambriz se le negó el mérito porque se lo quería aplicar Franco para sí mismo. Se dice que Ángel Sambriz actuó por razones espurias que son tan calumniosas y tan dignas de poco crédito que ni siquiera las voy a mencionar, y sin embargo lo único cierto es que si eso se ha llegado a poder decir es porque, y antes decía, el que no hace su imagen, otros que la hacen, pues le apropiaron la imagen. Entonces él fue una persona muy modesta, ahora entraré en algún detalle al respecto. Desde ese punto de vista nunca quiso hablar del tema, hizo lo que hizo, puso el mecanismo en marcha, salvó a más de 5.000 judíos, pero él nunca realmente lo contaba en cartas a su mujer, que estaba en España, lo contaba en informes al ministerio, pero él no salió de ahí a escribir libros, ni nunca escribió guiones para películas. Murió en los años 80 siendo embajador de España ante la Santa Sede. Y entonces, el que se ha quedado con gran parte del mérito es un italiano, Giorgio Perlasca, que había luchado en la guerra civil española, en las tropas de Franco, y que estaba en Hungría y se presentó a la embajada a tratar de ayudar y tal, y porque tenía miedo de que el régimen de Hungría le pudiera perseguir, digo, los propios alemanes. Tan es así que una de las cosas que hizo Ángel Sambriz fue darle un pasaporte español, tal que no tenía en absoluto derecho, pero gracias a eso Giorgio Perlasca se salvó, y luego, cuando se tuvo que marchar Ángel Sambriz, continuó fungiendo como cónsul de España. Y eso sí, los italianos, que son los maestros de la propaganda y todo eso, pues eso le han dado muchísimo vuelo. Y Giorgio Perlasca pues es el que parece como el gran héroe de Budapest. Giorgio Perlasca, o sea, si las funciones de lo que desarrolló Ángel Sambriz lo desarrolló a lo largo de 4 o 5 meses, Giorgio Perlasca estuvo 1 mes y medio más y se marchó, porque ahora voy a contar en qué circunstancias se marchó. Entonces, Ángel Sambriz se marchó alrededor del 9 o el 10 de diciembre de 1944 porque las tropas soviéticas iban a entrar en Budapest. Y Ángel Sambriz era un diplomático de Franco, era del bando que había luchado contra los rusos y contra la República en la guerra de España. Entonces, le obligaron a marcharse el gobierno, pero para salvar su vida. No se marchó acompañando a una señora que era su amante, eso no es así. Se marchó porque le obligaron a marchar. De hecho se marchó y se instaló en Berna y continuó ayudando desde allí a muchísima gente. Mientras tanto se quedó 1 mes y medio más Giorgio Perlasca, que continuó salvando gente, y que no vamos a decir que no hizo cosas válidas y valiosas, ¿no? Si tiene mérito, claro. Es que lo que no puede ser es que el mérito de Perlasca opaque el de Ángel Sambriz y que nosotros además no lo conozcamos. Bueno, Ángel Sambriz, ¿por qué empieza a actuar de esta manera?
Pues hay quien dice que desobedeció al régimen y que expuso su carrera y su vida. Expuso su vida, sin duda, porque se tuvo que enfrentar a los poderes locales nazi y de los Cruz Flechada, tener serias discusiones, y lo único que tenía era una inmunidad diplomática que servía lo que servía mientras se la reconocieran, pero de lo mismo que le sirvió a Raúl Wallenberg, que se lo llevaron los rusos y desapareció en una checa en Moscú y nunca más se ha salido de él. O sea, le podían haber pegado los tiros y, sin embargo, tratando de hacer valer protestó, sobornó, fundó, tuvo buenas relaciones, se prevalió de las buenas relaciones que teóricamente tenía el régimen español de Franco, que estaba más próximo a Alemania en aquel momento, entonces le daban un margen de actuación, y además cuando había cambiado el régimen del almirante Horthy a los Cruz Flechadas, estos querían que los neutrales le reconocieran. Y entonces estos poco menos que estuvieron demorando, ¿no? Ya el hecho de que estamos aquí ya significa un reconocimiento, pero no hay un reconocimiento formal. Y al mismo tiempo decía, pero no, nos tenéis que, en fin, lograron sacar gente de trenes que ya estaban rodando, que habían salido de Budapest, que iban camino de Auschwitz o de Birkenau, y bajar a españoles, a sefardistas, y a judíos askenazis que no eran ni españoles ni sefardistas, pero que estaban bajo la protección, que ahora voy a contar cómo, de Ángel Sanz-Briz, de la delegación de España. Bueno, Ángel Sanz-Briz se debatió en ese ambiente donde realmente expuso su valor personal y fue mucho más allá de lo que evidentemente era un respaldo que le llegaba de Madrid, pero que estaba a 3.000 kilómetros de distancia. O sea, había poca posibilidad de ejercer de verdad una influencia. El asunto empieza porque nuestro embajador en Washington traslada a Madrid una petición del Congreso Judío Mundial para que España ayude a través de su delegación en Budapest a los judíos que están siendo sacrificados, y que hay muchos que pueden ser de origen español. Esto se lo pasan al ministro de Asuntos Exteriores, a la sazón era José Félix de Lequerica, persona totalmente adicta al régimen de Franco, que había sido embajador en París en el régimen de Vichy y que por lo tanto conocía muy bien todos los manejos de esto. Y voy a leer, porque es que es fundamental, voy a leer el telegrama que le envía Lequerica a Ángel Sanz-Briz. Embajador Washington, a petición representante del Congreso Judío Mundial, ruega se extienda protección a mayor número de judíos perseguidos. Sírvase, VE, Vuestra Excelencia, informar en qué forma se puede atender lo solicitado, con mayor espíritu de benevolencia y humanidad, y tratando de buscar soluciones prácticas para que la actuación de esa delegación resulte lo más eficaz posible y abarque, en primer lugar, a los sefarditas de nacionalidad española, en segundo lugar, a los de origen español, y finalmente, al mayor número posible de los demás israelitas. Aquí Ángel Sanz-Briz contesta diciendo aquí ya se están llevando, de hecho se estaban llevando una serie de actuaciones desde que había llegado Raúl Wallenberg. Informa primero, hay muy pocos sefarditas, obviamente, hay pocos, ya veremos, pues puede que no pasen de 300. Lo que sí se están, como los que tienen mayor número de judíos, los que proteger no les caben en las embajadas, están alquilando casas que ponen anejo a la delegación diplomática de tal bajo la protección de tal. Entonces, a Ángel Sanz-Briz le dieron, propone hacer la misma fórmula, y el 27 de octubre el ministro Lequerica le contesta por estas 3 líneas. Muy urgente. Apruebo fórmula, me propone, poniendo el mayor empeño en que la protección sea eficaz y autorizándole ampliamente para hacer lo necesario para ello. Es decir, Ángel Sanz-Briz fue el que llevó a cabo una actuación que contó con el respaldo de las autoridades. Esto no quiere decir que no tenga mérito Ángel Sanz-Briz. Él estaba allí, él se la jugó, él era los ojos y los oídos, y el que estaba cumpliendo, y el que dejó de comer, de dormir, el que cogía el coche y salía entre las bombas que caían ya de los rusos, iba a detener trenes, iba a sacar judíos.
llegó en un momento dado que tuvo que sacar a todo el personal de la delegación, porque habían entrado los dos flechadas en la sede de la embajada y se los habían llevado a todos, a la canciller, al chofer y al otro. Él tuvo que ir a sacarlos, todo esto gracias a sus buenas relaciones y a las actuaciones que él pudo hacer. Entonces, fue un buen profesional, porque lo hizo muy bien, fue leal a su gobierno, cumplió instrucciones y añadió a todo esto, que es lo que le hace tan especial, sus grandes dosis de bondad, de sentimientos cristianos, de solidaridad, de compasión y de rebelión ante todo lo que estaba viendo. Ángel Sanbriz es, para los que pertenecemos a la carrera diplomática, por eso usaba la palabra de ejemplo emblemático, pues un orgullo y un ejemplo de lo que hay que hacer. Afortunadamente, debo decir, a mí no me ha tocado vivir tiempos como estos, porque uno no sabe cómo reacciona, pero es que hay que retrotraerse al año 44. Budapest asediada, faltaba la comida, faltaba el agua, faltaba la leña, los rusos bombardeando, los flechadas y los nazis arrastrando judíos por la calle, en el mayor de los insentidos, porque es que ya se sabía que eso no iba a ninguna parte. Era un afán de exterminio por afán de exterminio. Pues era un afán de exterminio totalmente sanguinario. Entonces, uno recorre por allí, ves los edificios donde todavía hay placas, edificio que sirvió de protección de la delegación española en Hungría para los judíos. Y allí, en Hungría, lamentablemente tampoco se nos conoce mucho. Estamos en una labor de tratar de contar y de llevarlo al mayor número. Lamentablemente, la película se hizo sobre la lista de Schindler, no sobre la lista de Ángel Sanbriz. Si se hubiera hecho sobre la lista de Ángel Sanbriz, que salvó 10 veces más judíos que Schindler, porque Schindler solo salvó unos 500, los operarios de la fábrica, mientras que Ángel Sanbriz salvó unos 5.000, pues ahora mismo sería otra cosa. Y entonces hemos creado la Casa Sefarad del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Hungría, una exposición itinerante que estamos llevando por todos los colegios dentro de Hungría, las secciones bilingües donde estudian muchos chicos y chicas el bachillerato en español. Digo en español, pues estudian matemáticas, física, química, literatura, historia en español. O sea, primero estudian español y luego estudian en español. Bueno, lo estamos llevando y yo estoy dedicándome a llevarlo, a inaugurarlo y tal, y a darme cuenta de que para todos ellos es como si estuviéramos aterrizando de Marte. No han oído hablar de este señor para nada. Y entonces todos están empezando a darse cuenta de la importancia, porque el tema además del judío y de cómo se portaron los húngaros con los judíos es un tema controvertido. Es un tema delicado en Hungría, porque como en todos los países ocupados por los nazis, hubo una enorme dosis de colaboracionismo. Lo mismo pasó en Francia, donde eso luego se quiere tapar, como si nadie hubiera colaborado. En Hungría muchos colaboraron. Entonces ahora solo se quiere echar la culpa a los nazis que mataban judíos. No hubo nazis y hubo húngaros. Cualquier desalmado que pasaba por el medio, pues tenía una cancha libre para matar a quien fuera. Entonces, ese es un tema que se está empezando a tratar y a debatir, y la comunidad judía, que fue drásticamente reducida, porque la inmensa mayoría murió en los campos de concentración, pues está muy alerta en preservar la memoria de un acontecimiento que nunca se insistirá lo suficiente, lo necesario que es que se conozca, porque no se pueden olvidar determinadas cosas. No se puede... Nuestra juventud de hoy día no puede hacer como que no ha existido el siglo XX. El siglo XX ha existido, y el siglo XX ha tenido facetas horrorosas en las que ha habido gente maravillosa, que es la que luego ha sacado todo esto adelante y nos ha puesto en donde hoy estamos. Ángel Sanbriz es uno de ellos. Y probablemente podría haberles dicho mucho más, porque esto, como ven, no lo tengo escrito. Son cosas que me van viniendo, que las tengo, he tratado de relacionar una cosa con otra. Me gustaría muchísimo que quedara sobre todo la idea de que somos un gran país, de que no tenemos que avergonzarnos de nada, de que lo que tenemos es que admitir nuestros errores y nuestros fallos y hacerles frente. Y hay que hacerles frente, y corruptos en otras partes pues se les juzga y se les manda a la cárcel, que es lo que hay que hacer, ya está, porque luego hay mucha gente que no lo es. Hay gente que es muy solidaria, hay gente que es muy buena, hay gente que es muy buena, y en estos momentos España es un ejemplo de solidaridad
y es un ejemplo de, en fin, de respeto a los valores humanos y a los valores democráticos. Y Ángel Sanz Briz es, digamos que casi un precursor de muchas de estas cosas, donde sin salirse de la que era la lealtad y la profesionalidad, recorrió, como dicen los ingleses, that extra mile, fue mucho más allá. Él podía haberse quedado tranquilo, escribiendo informes y diciendo, uy, no, esto es muy difícil, esto es salvar, no, no tengo dinero para alquilar pisos. Él comprometió su dinero. Y cuando se marchó, su cuenta personal la dejó allí para que la embajada siguiera utilizándola. O sea, él llegó, al final salió de Hungría sin luces. Bueno, me he puesto como sentimental, pero es que ustedes comprenderán que realmente no es para menos. Yo, si a ustedes les sugieren algunas de estas cosas que he dicho, que podamos comentarlas o que quieran preguntar, yo no rebullo ninguna pregunta, solo que les voy a decir, si tengo la respuesta se la daré, si no, pues les diré que lo lamento mucho, pero ya les he dicho que tampoco soy un experto. O sea, muchas gracias por la atención y estoy a su disposición. Yo quiero preguntar, y el embajador no se va a sorprender de que yo pregunte, que me conoce. Yo quería preguntar qué tipo de acciones lleva a cabo o puede llevar o se puede llevar la marca España dentro de España. Porque yo pienso, y me parece que la conferencia que nos has dado hablando sobre Ángel Sanz Briz, en el caso de él y también, por ejemplo, del ministro de Exteriores que había en ese momento, yo creo que somos nosotros fundamentalmente los que no acabamos de creérnoslo. Y entonces la acción en el exterior la conozco, entre otras cosas, por tu trabajo, cuando hemos coincidido, y sé que las embajadas se dedican a ello intensamente, pero ¿qué se puede hacer o qué se hace en España para que todos nos concienciemos de nuestra capacidad? Esta es la pregunta que se hizo el alto comisionado del Gobierno para la marca España al tomar posesión en julio de 2012. Además es que su oficina, para que conste en acta, no tiene presupuesto. Está albergado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, no tiene presupuesto propio y está rodeado de 3 o 4 diplomáticos, yo era uno de ellos, prestados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, lo primero que hizo fue tratar de construir un concepto, tratar de alejarlo de... Hay países que esto se lo organizan en plan de que montan un instituto autónomo, le dan 40 o 50 millones de euros, como ha hecho Chile o Colombia o México, se dedican a comprar páginas en el New York Times